Bien, entonces, la explicación de la evaluación clave, ¿cierto? Se articula con algunos materiales que yo voy a dejar en el aula en una pestañita que diga evaluación clave y allí, ¿cierto? Van a encontrar tres insumos al menos, ¿cierto? Un par de PPTs explicativos, una cápsula de ejemplo, porque van a tener que desarrollar una cápsula en esta evaluación clave, más la pauta de evaluación con la presentación de la evaluación. Pareció que alguien quería entrar, pero como que se desconectó acá. Entonces, les pido también que si ustedes tienen, porque voy a empezar a presentar y cuando uno presenta como que se pierde la visibilidad de si hay gente pidiendo ingresar al aula. Entonces, voy a mostrarles primero las indicaciones acerca de lo que tienen que hacer. Luego les voy a mostrar algunos materiales de ejemplo y luego voy a resolver algunas dudas. Sí, la Cata Montaner la veo tratando de entrar, dice uniendo, 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 pero no termina de unirse nunca, ¿ya? Debe ser un tema con el internet porque yo le di la aceptación. Ya, listo, María, perfecto. Cuando pase la lista, usted me dice presente, levanta un dedito ahí. No voy a pasar la lista todavía. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir pantalla y lo primero que vamos a mirar es la pauta de evaluación clave. Espérense, hay dos personas en la sala de espera. Ya, volvemos a compartir pantalla. Ya, entonces, aquí está el documento que se llama Pauta de Cátedra y Evaluación Clave. La cátedra es la que ustedes ya tuvieron y que como yo les expliqué muy detalladamente, esta cátedra que ustedes hicieron, la segunda parte, que era la parte de diseño, estaba conectada con la evaluación clave. Me imagino que se acuerdan que yo les expliqué eso y que por tanto les expliqué que la dupla con la que iban a trabajar en esta cátedra era la misma dupla con la que llegaban a la evaluación clave. Por lo tanto, ustedes ya tienen diseñado el primer insumo, que es esta secuencia didáctica. Tengo una pregunta en el chat. Ya. Entonces, una vez que ya hicieron este primer diseño, van a tener retroalimentación como corresponde, ¿cierto? Considerando que es un procedimiento evaluativo y van a poder hacer los ajustes que ustedes estimen conveniente para llegar al proceso de aplicación de la fase 3 y parte de la fase 4 en una cápsula que tiene como principal desafío el que deben trabajarla con niños y niñas, dos niños. ¿Ya? Entonces tienen que gestionar que un par de niños de edades entre 7, 8, 9 hasta 12 años puedan ser convocados para un proceso, ¿cierto?, de probar cómo funciona esta secuencia didáctica que ustedes pensaron y que van a tener que implementar en sus fases 3 y 4. Ya les voy a decir cómo.
Entonces, dice la siguiente pauta de evaluación tiene por objetivo entregar orientaciones para el desarrollo de la cátedra y evaluación clave de la asignatura de comprensión y producción de textos 1. Ya hicimos la cátedra. En esta oportunidad, ambas evaluaciones van relacionadas, tal como yo ya les señalé, a modo de fases, por lo que se establecerá un diseño de evaluación de proceso. Por esta razón, los grupos que se inscriban deberán mantenerse en ambas evaluaciones. También lo dije. La cátedra consistirá en el diseño de una secuencia didáctica de gramática y vocabulario realizada en clase y en pareja. Ya lo hicimos. Por su parte, la evaluación clave será una cápsula de video con una clase, estamos hablando de una microclase, con un máximo de tiempo de 15 a 20 minutos, eh, en que se aborden de manera muy sintética las fases 3 y 4 de la secuencia didáctica. ¿Por qué la 4? Porque en el fondo necesitamos que los niños y niñas vean que esto que ustedes han trabajado con ellos, por ejemplo, un fenómeno de gramática y uno de vocabulario, les permite, ¿cierto?, pensar en una tarea de escritura. A continuación se presentan las orientaciones y está más abajo entonces también la pauta de evaluación. Vamos. Fecha de entrega de la evaluación clave, 13 de diciembre. Hoy, ahí quedó un 2021 y es 2022. Online y por aula. O sea, ustedes suben su producto. Ojo aquí porque una cápsula de 15 minutos no la va a soportar el aula, ¿ya? El aula tiene una cantidad súper limitada de cosas que se pueden subir, de pesos. Por lo tanto, cuando yo hago, por ejemplo, esta cápsula que yo voy a hacer ahora, la paso a YouTube y desde YouTube les pongo el link. No podría subir una clase completa, ni siquiera de 20 minutos al aula. Por lo tanto, ¿qué se hace en este caso? Ustedes ya lo habrán hecho en otras asignaturas, ustedes pueden o subir a YouTube, si es que tienen estos YouTube que les permite subir videos sin restricción de tiempo, que es gratuito y hay que solo cambiarle unos parámetros a su cuenta para que le permita subir videos de más de 12 minutos. O pueden, ¿cierto?, generar un Google Drive y pegar un enlace en un Word con los nombres de las integrantes o los integrantes y verificar que ese Drive tenga acceso, ¿cierto?, sin restricción. O sea, que yo lo pinche y no tenga que mandar a pedirle permiso. Esas son las condiciones para la entrega del 3. Directamente no lo van a poder subir al aula. Si no es como yo les digo, pegando un link, ya sea de YouTube o ya sea de Drive. La evaluación clave corresponderá al diseño de los materiales didácticos correspondiente a una sesión planificada en la secuencia didáctica de la cátedra. El diseño de los materiales didácticos debe contemplar una clase, ¿cierto? En realidad no es una clase virtual, es una clase y debe contener los siguientes documentos. Tienen que hacer un PPT con contenido disciplinar de gramática y vocabulario según corresponda. Es muy probable que en la cápsula que van a hacer ustedes no puedan proyectar esos materiales porque no van a tener un data, pero entonces tendrán, ¿cierto?, esos materiales ajustados para que puedan trabajar con los niños, con los que van a filmar esta secuencia. Esto significa que usted tiene que tener doble diseño de materiales. El PPT es como si usted fuera a hacer la secuencia didáctica completa, que hasta ahora la hemos hecho solo descriptivamente. Algunos por ahí se han atrevido a hacer los ejercicios, pero solo descriptivamente. Es decir, decimos en el papel, se trabajará con una lectura y con un crucigrama, ¿cierto? Donde los niños buscarán sinónimos de las palabras que se trabajaron a partir del mito. Hasta ahora lo hemos hecho declarativamente. Lo que le pedimos ahora es que usted avance un casillero y pueda diseñar los materiales, como si usted fuera a implementar toda esta secuencia, piensa en todos los materiales que emplearía.
Tendría que buscar un texto, tendría que tener una herramienta de sistematización, papelógrafos, tendría que tener una guía, tendría que tener a lo mejor un video. En esta parte, en esta evaluación clave, ustedes tienen que hacer dos tipos de recursos. El primero es el PPT, como si usted estuviera haciendo la clase con un grupo grande, ¿cierto? Y tiene su material. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y el segundo es una guía de trabajo y ejercitación de los contenidos abordados para los estudiantes, de los cuales a lo mejor en 15 minutos va a poder usar dos ejercicios. Pero si usted fuera profesora en aula o profesor en aula y estuviera implementando esta secuencia, va a tener que tener su material de apoyo con un PPT y una guía de trabajo de la fase 3, es decir, en la fase donde usted trabaja explícitamente gramática y vocabulario. Además, tienen que grabar este dispositivo o cápsula de alrededor de 15 minutos donde explican a los niños algunos contenidos disciplinares, realizan alguna ejercitación con la retroalimentación correspondiente. Es una cápsula súper chiquitita. Imagínate que tú le pides a dos niños, ¿cierto?, que puedan participar en esta evaluación. Lo hemos hecho otros años y ha resultado muy bien. Y trabajas con los niños previamente, ¿ya? Entonces con los niños haces la lectura, haces todo el ejercicio, pero cuando van a llegar a la fase 3 y parte de la fase 4 es cuando tú grabas, ¿ya? No puede hacerse esto pidiéndole a dos niños, oye, necesitamos juntarnos y partiste en la fase 3. No puede, porque queda descontextualizado para el niño que va a participar en tu clase. ¿Qué es lo que haces entonces? Te juntas con ellos, procuras leer el texto con ellos, tu texto de entrada, fase 1. Haces algunas preguntas. Les dice, ¿has leído textos como este? Todas aquellas cosas que ustedes pensaron ya en la cátedra para la fase 1 y 2. Y luego, cuando vas a trabajar algún aspecto de gramática y alguno de vocabulario, es cuando tú prendes la filmadora, haces la filmación. Y te filmas, ¿cierto?, enseñándoles a los niños algún aspecto o trabajando con ellos, o de gramática o de vocabulario, con algún material que es esto que está diseñado en esta guía. Puedes tener otros materiales también. Puedes tener un Memorize, puedes tener el que tú quieras, ¿ya? Pero sí tener una guía donde hay un par de ejercicios que los niños, ¿cierto?, realicen. Y una pregunta de estas metalingüísticas. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Podrías explicarlo? ¿Qué significa sinónimo? ¿Ya? No sé. Eh, ¿Entiendes perfectamente el tema de los verbos en pasado? ¿Me podrías dar otro ejemplo de un texto, a lo mejor oral, que esté en pasado? Y luego la invitación a escribir, ¿ya? Y filmas esa primera parte de la tarea de escritura. Entonces, esta cápsula, que es muy breve, pero 15 minutos, ¿cierto?, nos van a permitir hacer una motivación inicial, que es decir, ya, bien, en esta parte vamos a seguir trabajando con el texto, con el mito, con la leyenda, con lo que sea, con el poema, y ahora nos vamos a fijar en estos aspectos. Una contextualización de la clase de acuerdo al texto seleccionado, esto mismo que te estoy diciendo. Entonces hemos estado leyendo un mito, ¿cierto? Y dijimos que era, ustedes me comentaron que habían leído otros mitos. Bien, ahora vamos a trabajarlo desde otra perspectiva. Explicación de los contenidos de gramática y vocabulario, realización de una ejercitación y corrección de contenidos. Sus estudiantes hacen y ustedes, ¿cierto?, corrigen. La explicación de la tarea de escritura. Bien, entonces, con lo que ya sabemos acerca de mito y con estas características particulares, vamos ahora a ir a escribir. Y le plantean a los niños la tarea de escritura. Y la tarea de escritura, evidentemente, ¿cierto?, no la van a filmar porque ese es un proceso largo, pero sí esta motivación inicial a la tarea de escritura. Y al final pueden aplicar, ¿cierto?, antes o después de la explicación de la tarea de escritura, una evaluación final de lo aprendido, que puede ser una pregunta de estas de naturaleza metalingüística, un ticket de salida, pero que apunte a la reflexión metalingüística.
¿ya? Más que un ticket de, mira, aquí te presento 3 palabras, marca cuál es un sustantivo, un tipo de pregunta que te diga, ¿cierto? Entonces, en este texto habían sustantivos propios. ¿A qué se referían los sustantivos propios? ¿Ya? Pensando en el mito donde hay nombres de personajes. Acá abajo, hasta ahí, ¿cierto? Es la explicación de la evaluación clave, en aquello en que consiste la evaluación clave. Y luego tienen la pauta, que es una pauta, ¿cierto? De calificación numérica, es decir, tiene acá una serie de criterios y acá indicadores de desempeño del 1 al 4. Y entre estos indicadores, ¿cierto?, de calidad y los criterios, están cosas, lenguaje que ustedes ya dominan. Parece que hay alguien que quiere entrar. La Catalina Montaner, que pobrecita, sigue tratando de entrar. Ya, entonces tenemos un primer grupo de criterios, que es el que tiene que ver con coherencia entre la planificación y la sesión. Es decir, yo planifiqué esto e hice esto, y no es que yo planifiqué esto y los materiales iban para cualquier lado. Existe coherencia entre los objetivos de aprendizaje y las actividades desarrolladas en la sesión. Eso está en el papel, ¿cierto? Está en el papel. Por lo tanto, ustedes van a poder, y esto es súper importante, van a poder hacer ajustes. Yo sé que esta primera planificación que ustedes hicieron a partir de la cátedra fue un buen ejercicio en términos de que para la cátedra, para la evaluación clave, ya les permitió pensar el proceso. Ya decidieron qué tipo de texto, ¿cierto? Le dieron una vuelta con su dupla a cómo trabajamos el texto. Ahora, evidentemente, pueden hacer ajustes. Todos los ajustes que les permita llegar de manera lo más concreta posible a la fase 3. Los contenidos planteados en la planificación son abordados en clase, los de gramática y vocabulario. Es posible verificar alguno de los indicadores de logro planteados para la secuencia. Estructura de la sesión. En el inicio de la sesión se presenta activación de conocimientos previos o conexión con los contenidos y actividades desarrollados anteriormente. Estábamos hablando de mito entonces, ¿cierto? Recordemos muy brevemente qué es lo que era un mito. Eso es todo. ¿El desarrollo de la clase incentiva la participación de los estudiantes? Claro, queremos una cápsula donde queremos escuchar a los niños también, o sea, no queremos dos niños sentados y ustedes, ¿cierto?, forzando una situación, sino que todo esto va a depender de cómo lo hayan abordado previamente con los estudiantes. Voy a detenerme un minuto porque viene el resto del grupo. Bien, entonces, explicado el grupo anterior, el criterio anterior, la grabación del video, entonces se utiliza un registro formal, la edición y calidad es óptima, permitiendo el acceso al video, cumple con los tiempos estipulados. Yo les decía que cuando dice acá permitiendo el acceso al video, les comentaba que no van a poder subir un video al aula, por lo tanto tienen que o pasarlo a YouTube, subirlo a YouTube y dejar el link, y o en un drive con acceso, ¿ya? Porque no hay nada más frustrante que ponerse a revisar y tener que empezar a solicitar permiso y esperar que a usted le llegue esa notificación para poder hacer la evaluación, ¿ya? Entonces, ese es, ¿cierto?, el material. Aquí hay algunos ejemplos de cápsulas. Así debiera verse. Esto no es precisamente acerca de la secuencia de Romero y Trigo. Hola niños y niñas del cuarto año básico, espero que se Profe, encuentren no se ve el video por si acaso, Ah, ya. solamente se ve el Word. mucho. El día de hoy nos corresponde hacer la clase número 2 de la unidad, que se llama Compartir.
sí, es que me los proyecta por separado. A ver, voy a buscar otro material antes de mostrarles eso. Eh, tenía acá. Estoy abriendo un PPT. Ya, les voy a mostrar este material. Voy a compartirles la pantalla ahora. Miren, aquí cuando dice diseño del PPT de la clase, esto es lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces, aquí hay un PPT que dice cómo usamos las palabras, hay una tabla de contenidos, activación de conocimientos, errores ortográficos, gramaticales y léxicos, de eso se va a tratar esta clase, aprendiendo, jugando, ¿qué aprendimos hoy? ¿Ya? El objetivo de la clase, identificar errores gramaticales y ortográficos y de léxico, activando conocimientos previos. O sea, usted hace el PPT como si esta clase la fuera a implementar con un grupo completo y en 45 minutos. Pero en la grabación, ¿cierto? Usted va a usar algunas cosas de las que está aquí, pero queremos ver el diseño completo. Ahí está el error ortográfico. Esta es una clase que incorpora todos los elementos que debimos haber visto este semestre. Ya sabemos que ortografía se nos quedó fuera, pero fíjense cómo está trabajado. El error ortográfico sucede cuando no usamos adecuadamente las normas del lenguaje, que observamos, la felicidad siempre está al lado de una madre, porque es un error, lluvia de ideas, lo que los niños nos digan, ¿cierto?, de lo que ocurre acá. Ahí están las reglas. Esto es cierto, este es un error gramatical que tiene que ver con concordancia, género de número, las reglas de los padres. También hay un espacio, ¿cierto?, para que los niños hipoteticen qué es lo que ocurre acá. Y luego está la explicación. Esto, si estuviera, ¿cierto?, activado en modo presentación, ustedes van a ver, ¿cierto?, que primero aparece el error, luego el cuadrito lluvia de ideas y luego la explicación. Y ahí está el error léxico, ¿ya? Misma cosa. Ejercitemos jugando, y aquí, ¿cierto?, hay un hipervínculo a un WordWall que aprendimos hoy, y el ticket de salida, cómo usamos las palabras. Fíjense que este ticket de salida tiene un componente metalingüístico. ¿Para qué nos sirve saber usar las palabras? No es, toma esta palabra y ponle tilde, sino es, ¿para qué nos sirve esto? ¿En qué situaciones podemos expresarnos? Y que por tanto tenemos que construir estos buenos discursos. Y después hay un componente que es más conceptual, que es, ¿cierto?, poder hacer esta relación entre normas, uso, ¿cierto?, y lo del léxico, gramática, vocabulario y ortografía, con sus correspondientes etiquetas que están acá. Y ahí, ¿cierto?, hay un sigamos ejercitando en casa. Entonces aquí tienen un material que es como el que ustedes tienen que diseñar para acompañar su evaluación clave. También se los voy a subir para que les sirva de referencia. Y les voy a subir también ejemplos de guías. Les voy a subir ejemplos de guía y ejemplos de cápsula. Yo les estaba mostrando uno, pero en general, ¿cierto? Las cápsulas que tenemos almacenadas hasta ahora son cápsulas que hicieron los estudiantes cuando estuvimos en pandemia y hay clases online. Pero idealmente, ¿cierto? Voy a tratar de buscar de cápsulas de años anteriores, de procesos de grabaciones de clases que hicieron estudiantes de esta asignatura antes de, como en la prehistoria, ¿cierto? Prepandemia, preestallido social, preparo de profesores. Estamos hablando de 2018, que no hacíamos la evaluación clave en regla. Acá les dejo, voy a volver a presentar.
A compartir en realidad. Estoy compartiendo, ¿no? No, No. profe, aún. Ya. Ya. Aquí está la síntesis de la evaluación clave. Entonces, la evaluación clave contempla la realización de una cápsula de video de 15 minutos en la cual desarrolle la fase 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 porque en el fondo, ¿cierto? Usted tiene que pensar en el trabajo que va a hacer previamente con los niños, la fase 3 que es la que se graba propiamente tal, y la 4 que es cómo les vamos a plantear la tarea de escritura a los niños. Pero el corazón de la evaluación clave o de la cápsula es la fase 3. El inicio de la clase, ahí está lo mismo, la activación de conocimientos previos de la clase anterior, contextualización con el tipo de texto correspondiente, la conceptualización de conceptos de gramática y vocabulario, la explicación, la ejercitación y la indicación de cómo vamos a hacer una tarea de escritura, y luego el cierre de la cápsula, preguntas de reflexión y metacognición, ¿ya? Este es el link que los llevaba. ¿Esto lo están viendo? No, solamente vemos el PPT. Ahí es donde se me produce el problema. Entonces, ahí sí, ahora sí, ya. Entonces, esto es de la Vania Monsalve, que egresó el semestre pasado de la carrera. Claro, esto en el fondo, ¿cierto? Es una clase que ella hizo online. No es un trabajo Hola niños del y niñas de tipo cuarto año básico. que Espero que se queremos. encuentren Voy a ver si... primero. En realidad pusimos esta cápsula por tener algún material visual que mostrarles de cómo se debiera ver su grabación, pero en el fondo lo que usted tiene que hacer es mucho más desafiante. ¡Qué rico! ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar harina, azúcar, mantequilla de... Pero lo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto?, es grabar en vivo con los niños. Entonces, no tenemos muchas posibilidades de mostrarles, como yo les decía, el producto, porque ya les di la explicación histórica de por qué no. Pero necesitan, su primer desafío y la primera tarea es conseguir a estos niños, ¿ya? Familiares, chicos de un colegio que les permita entrar a hacer este trabajo. Incluso tienen que estar las dos en la grabación, no, esto es un equipo, una puede estar grabando y la otra puede estar implementando. Idealmente si tienen dos niños, yo creo que las dos o que los dos estén implementando es mucho, que uno nomás lo haga y el otro esté ahí atento, ¿cierto?, a grabar, porque dos niños y dos profes es como excesivo. Controlar el tiempo, que son 15 minutos nomás, pero lo más importante es que yo no puedo traer a dos niños y saltarme a la fase 3, sino que los tengo que haber citado, al menos, como yo les decía, 40 minutos antes, haber leído el texto, haber comentado acerca del texto, a lo mejor haber hecho alguna actividad previa, y luego, cuando vamos a ir a ver cosas de gramática y vocabulario, ahí empiezo a grabar. Emily. Profe, pero si tenemos que estar la pareja presencialmente en el mismo lugar, ¿cierto? Idealmente. ¿Cómo? ¿Cómo, Emily? Por ejemplo, que yo vivo lejos con mi otra dupla, entonces ella, por ejemplo, yo tengo que estar ahí aunque no me vea en la cápsula No. o puedo no estar. Puede no estar. Ah, ok. Eso, Muchas gracias. eso es como nadie lo sabrá, pues, como la canción, nadie lo sabrá, ¿ya? Si el trabajo cumple y la dupla que implementa ha acordado que usted esté lejos, es situación que ustedes ven, no tienen que estar las dos in situ, ¿ya?
Lo otro que yo les señalaba es que también, eventualmente, lo podrían hacer con niños de manera remota. Es decir, tener a los niños conectados en una plataforma de Zoom y hacer la clase virtual. ¿Ya? También es posible, pero ustedes saben lo que implica motivar a los niños cuando es a distancia, o sea, tendrían que tener unos recursos bien entretenidos, un par de WordWall donde ellos pudieran, ¿cierto? Les mandáramos el link y ellos pudieran interactuar, también es posible que lo hagan así. ¿Otras preguntas? Profe, Miren, yo le había hablado por interno, pero quería saber si podemos trabajar con una niña de 6 años y una de 8. Es que son hermanas y como que nos No. facilitaría mucho no va a servir, grabarlas. no va a servir, pues, Catalina, porque 6 años, usted ya sabe que no hay OAS de gramática, Ya, pero básico. Tendrías que trabajar solo ya, con ok. el 8 y pueden estar las dos, pero cuando lleguemos a el trabajo y ella y la niña de 6 puede estar escuchando el tema del mito, pero cuando lleguemos a la parte de gramática, a la fase 3, el trabajo puede estar concentrado y puede estar filmado con la niña de 8. Y puedes tener a la otra hermanita ahí. Y que sea la Ya. misma que hace el trabajo. Y si es 8 años, estamos hablando de segundo básico, entonces estamos pensando en sustantivos, estamos pensando en verbos no todavía, artículos, sustantivos, adjetivos puede ser, y en vocabulario puede ser significado de palabras y sinónimos. Más que eso, hiperonimia, hiponimia, y eso es lo que se podría trabajar entonces a ese nivel. Pero es súper posible. Ya, profe. Ya, pero y me queda una sola duda. Porque usted decía que tenían que ser 2 niños o 2 niñas, ¿cierto? Entonces, ¿ahí consideraríamos con la hermana menor a las 2 niñas o tendríamos que igual grabar como a una No, está tercera? bien, lo podemos considerar así. Podemos. Ah, ya, profe. Ya, excelente. Muchas gracias. Oye, y les van a surgir, yo creo que muchas preguntas, y evidentemente, ¿cierto? Como yo no les veo hasta el viernes que viene, que es como cuando ya se está acabando el semestre, ustedes contáctenme en la semana. Yo voy a tener disponibilidad para que ustedes puedan acercarse, ¿cierto? Y preguntar, y decir, profesora, incluso puedo abrir un espacio, ¿cierto? De un drive podría ser, estoy pensando en una cosa así, en una suerte de drive donde ustedes puedan inscribirse para que cuando ya empiecen a pensar en la evaluación clave, yo creo que no la próxima semana, sino que la semana siguiente, la primera semana de diciembre, que es como del 5, lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9, del 5 al 9 voy a abrir espacio en un drive para que ustedes se anoten y, y puedan presentarse las dos, los dos, uno de la dupla y puedan hacer preguntas. ¿Les parece? O sea, yo sé que les parece. No sé para qué lo Sí, pregunto. gracias, profe. Ya. El 13 de diciembre, Pasi. La entrega es el 13 de diciembre. Por eso decía que del 5 al 9 y después el 9, 10, 11, 12, 13, el martes entrega. Martes 13. ¡Oh! Espero que no sean supersticiosos. Es martes 13, ¿no? ¿Cierto? Porque es 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 10, profe, martes 13. martes 13. ¿Ya? No se casen ni se embarquen, pero entreguen la evaluación clara. Ya, voy a pasar lista. Camila, ¿estás por ahí? Camila Redondo. Parece que no está, ¿cierto? Judith, tampoco está Judith. Valesca, sí, Valesca estaba, yo la vi, o sea, vi su nombre. Sí, aquí estoy. Marian fue la primera en conectarse.
Carla, ¿estás por ahí? No, no está Carla. No está. La Constanza Chamorro, creo que la vi también. Constanza Chamorro. No, no la veo, pero creo que la vi conectada en algún minuto. La Paz está. La Katy Contreras. ¿No? Javi Díaz, tampoco. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Ahí está la Javi Díaz, que nada más una foto. La Lisbeth, también la vi entrar. Sí, profe, estoy acá. Sí. Graciela no vino más. La Pam está. La Sofía González, Sofía, ahí está Sofía. Jonathan también lo vi entrar. Gabriela, ¿estás por ahí, Gabriela Huerta? Acá. Ahí está la Gabriela. Pónganse una fotito al menos, Juan. Un Homero Simpson, lo que sea. Un perrito, un gatito. La Emilia está. La Lisi no, ¿cierto? Sí, profe, acá ¿A dónde está Lisi? Ahí está Lisi, al lado de la Gabriela, según mi pantalla. La Cata Montaner, la Tabita está. La Javi Navarrete también creo que la vi. Catherine Contreras, voy al tiro, Catherine Contreras, acabo de ver tu... Sí, te puse ausente, pero estás presente, ya. La Javi Navarrete... No, ¿cierto? La Javi Negrete... Ahí está. Sí, Estoy presente. viendo con foto, te estoy viendo con foto. La Vale Holguín... Sí, profe, presente. Muy bien. La Vale Órdenes... No, ¿cierto? Y la Connie Pardo la vi entrar. Sí, profe, estoy acá. Sí. Fernanda Salinas, ¿estás por Acá, ahí? profe. Sí, Fernanda siempre. La Juliet también la vi. La Valeria. Acá, profe. Sí, está con foto, la Valentina Belli. La Rosario también ingresó. Y la Josefina. José. Y acá estoy. Ahí, ya. Listo. Entonces, yo voy a... Profe, Díganme. la Valentina tiene el micrófono malo, pero si la revisa creo que sí está la Valentina Órdenes. Sí, escribió en el chat presente. Ah, ya. Sí, parece que le puse presente. A ver. Corroboremos igual porque... Valentina Órdenes. Sí, está presente. Ya. Entonces, organicemos nuestro tiempo. Sí, Jonathan, sí te puse presente. Sí. Vi cuando ingresaste y lo murmuré. Ya, entonces, organicemos los tiempos. Voy a parar aquí la grabación. Debí haberla parado antes. Aquí.